Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, no sé a qué hora nos están viendo, pero nosotros estamos recién levantando la cabeza después de un intenso proceso electoral en el cual por primera vez en Chile ha votado tanta gente, tantas personas. Es la primera vez que votamos con inscripción automática y voto obligatorio. Y tuvimos unos resultados que nuevamente parecen dejar a la política pati difusa. Está todo el mundo intentando entender qué ocurrió. Quedan dos candidatos en la contienda, Janet Jara, del Partido Comunista, representando al mundo progresista del oficialismo, y José Antonio Kast, del Partido Republicano, aunando a las fuerzas de derecha y centro-derecha. Y pareciera que, según como leíamos antes El Mundo, el centro desapareció, o se fue con Parisi, que sacó una muy alta elección, o Parisi es la encarnación del descontento del estallido social. Bueno, para hablar de algunas de estas cosas y muchas otras más, hemos invitado a una psicóloga e investigadora del Instituto de Estudios Avanzados, autora de muchos libros, una actora de la discusión pública que se ha dedicado a investigar nuestra sociedad con profundidad y además mirando espacios de tiempo bastante más alargados que los ciclos electorales a los que la política nos tiene acostumbrados. Y acaba de lanzar un libro justo antes de las elecciones que se llama El circuito del desapego, neoliberalismo, democratización y lazo social, de Pólvora Editores, que yo los invito a leer para quizás poder entender un poquito más lo que está ocurriendo y qué es lo que se expresa en las elecciones. Muy bienvenida a Poca Calle, Katia Araujo. Muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí. ¿Cómo estás, Katia? Bien, contenta de estar aquí, para empezar, sí. Genial. Oye, yo creo que la Javi dio un muy buen contexto para poder conversar más largo y más profundo, pero esta elección tiene muchas cosas que nos pueden pedir profundizar, ¿ah? Y tal vez partir por ahí. ¿Cómo viste la elección? O, dicho de otra manera, ¿qué mensajes, tal vez no tan evidentes, hay detrás de los resultados de esta elección? Una sola acotación, que es que en realidad mi trabajo es más sociológico, a pesar de que estudié psicología. Y tengo, como digo, por supuesto, siempre... Una investigadora social. Sí, es verdad. Esa es tu categoría. Sí, no solamente para hacerla. Y respecto, bueno, yo creo que es muy difícil como abordar este asunto. De un lado, si uno ve los resultados sin mirar el proceso, uno diría, bueno, nada cambió mucho porque eso lo sabíamos desde hace un montón de tiempo, ¿no? Si uno dijera, este resultado, Jara-Kast, es lo que se venía anunciando hace un montón de tiempo. Pero yo lo que creo es que lo que hizo más, o sea, lo que es interesante es los movimientos que hubo en el medio, los movimientos de opinión. Creo que Parisi y su alta votación es probablemente uno de los elementos más importantes como sorpresivos esta vez, pero a mí lo que me parece también muy importante es lo que producen estos resultados. Y aquí yo creo que estos resultados dejan en realidad complicada a mucha gente. Y me atrevería a decir que deja muy complicada a la derecha, a pesar de que no parezca. O sea, creo que, porque uno diría, está muy fácil, ¿no? Toda la derecha ya está claro, pero yo creo que deja muy complicada a la derecha en una conversación, mucho menos, o sea, a la izquierda en otra conversación. Son dos conversaciones muy distintas, pero complicado un poco a todo el mundo, con preguntas a todo el mundo. Y yo creo que por un lado, esto es una cosa política, mi trabajo es mucho más sociológico, pero yo creo que a mí me interesa además esto por lo que cuánto estos resultados y estas complicaciones en cada una de estas diferentes como ámbitos va a permitir o no hacer lo que yo creo desde hace mucho tiempo que mi trabajo me dice que hay que hacer, que es responder mucho más a procesos que a demandas. Y responder a procesos requiere mirar, digamos, los procesos sociales.
y además no pensar de que responder al país implica responder a demandas cortoplacistas, ni jugar a la respuesta cortoplacista por la cuestión de la votación y electoral, ¿no? Esta cosa del electoralismo y la mirada a corto plazo y el responder a demandas en vez de a procesos, creo que no nos hace bien, porque los problemas o las dificultades de Chile para salir adelante no son simples, son complejas en el sentido de que no complicadas, son complejas. Muchas partes. Ajá, y hay que mirarlas con esa complejidad. Y en ese sentido, bueno, quizá me equivoco, debería haber dicho, no son sencillas, son complejas, pero no son complicadas, pueden hasta ser simples. Creo que esa es una mejor manera de ponerlo. Pero tenemos que ver la complejidad, y hace mucho tiempo que no estamos viendo la complejidad. Eso yo diría. Respecto a los problemas, pues yo sé que me lo van a repreguntar. Bueno, créeme que lo tenemos presente aquí, en cuerpo y alma. No, yo creo que a la izquierda, por supuesto, le hace la pregunta del progresismo de la pérdida de la votación. Y aquí, por un lado, yo creo que es cierta esa, o sea, ¿por qué pierde, ¿no? Adhesión. Bueno, hay algunas respuestas que son más sencillas y simples, que es, bueno, es la continuidad del gobierno en una época de cambios de orientación permanentes en toda la región. Es una candidata que viene del Partido Comunista y hay toda una historia y una tradición y una cantidad de imágenes, prejuicios o juicios, no voy a sobre lo que eso significa. Entonces también hay una carga, o sea, hay como explicaciones que son como que uno podría dar y que valen. Pero creo que hay algo más profundo que tiene que ver con cuánto las claves para conectar con el electorado realmente tienen que pensarse. Eso me parece que es una pregunta muy importante. O sea, hay una pregunta y no creo que sea bueno para el progresismo contentarse con estas dos respuestas que, siendo válidas, no son, me parece, las que son las más importantes en general, ni para ellos ni para la política. Y creo que la derecha las deja en un problema grande, porque independientemente de la cuestión electoral, acá hay una cuestión de una derecha que tiene muchas posiciones y con valores muy distintos, ¿no? O sea, es un juego decir que son los mismos valores. Uno podría decir lo mismo que la izquierda, han hecho un proceso para acercarse, etcétera. Y ahora creo que es el momento de la derecha. O sea, es casi como hubo un momento que la izquierda tuvo que hacer, no sé, así como arreglines, así como ya mis posiciones más aquí, mis posiciones más allá, como las articulo con las tuyas, que ha sido una tensión permanente. Pero yo creo que si hay una cierta como, no sé, y creo que la hay, consistencia en las diferentes posiciones, viene un momento muy difícil, porque aquí lo que se están poniendo en cuestión son cuestiones de principios, son cuestiones de principios ideológicos, de defensas de valores políticos, de valores cívicos, etc. Y yo creo que ese proceso probablemente es muy importante. ¿Qué va a pasar con ese proceso? A mí me parece central, porque no es menor que una derecha u otra derecha no son las mismas, y cómo se va a arreglar eso. Por eso yo digo, hubo un momento en que el progresismo lo tuvo que hacer y tuvo que encontrar un camino para hacerlo, nada es perfecto, son tensiones, pero eso probablemente va a empezar. Y eso pone yo creo, mucha dificultad, sobre todo si es que, bueno, esto para adelante, gane o no gane el candidato Kast, gane o no gane la candidata Jara, que eso todavía uno no debería pronunciarse, porque en realidad ninguna carrera ha sido vencida hasta que terminó, y eso creo que es saludable para todos. Pero creo que ahí hay varias tensiones que van a ocurrir. Y luego, por supuesto, está el desafío, que es el desafío de los que ha sido la votación de París, y que en realidad uno lo que ve es que es algo que viene en el tiempo, por lo tanto no es espurio. Eso yo creo que es lo más importante también cuando uno piensa ahora de estas elecciones. Eso no es espurio. Y esa votación,
esa capacidad de conectar con el votante es algo que hay que pensarlo en su capacidad de ir como densificándose. Yo tengo, por supuesto, hipótesis, pero creo que yo diría que es lo más importante que pienso luego esta vez. O cuáles son mis curiosidades principales, cómo va a arreglar la derecha estas grandes tensiones y si le toca gobernar aún más, porque son posiciones muy diferentes, y con toda la esperanza mía de que no se resuelva en el pragmatismo, porque sería una pérdida para el país y para todos, en realidad, que se pierda esta riqueza y algunos de esos valores defendidos, y cómo la izquierda va a resolver la cuestión de cómo convocar, ¿no? Cómo interpelar a la sociedad chilena, que tiene que mirarla nuevamente, y luego Parisi, que yo creo que en algún modo recupera procesos, pero los recupera sin necesariamente, creo que es una recuperación orgánica de los mismos, podría desaparecer mañana también. Oye, has tocado varios temas en esta respuesta. Uno de ellos es como el problema. Pareciera que la política está siempre preocupada de ganar elecciones y no de la gobernabilidad, ¿no? Como cómo vamos a llevar para adelante el proyecto en caso de que exista, y eso tiene que también que ver con algo de los temas que tú tocas en este último libro y en algunas otras investigaciones, que es como el problema de las expectativas, ¿no? O sea, y ahí quiero volver como al tema inicial del que estábamos hablando, porque pareciera ser que cuando estamos mirando solo esto en clave electoral, o sea, ya ni siquiera política, y por lo tanto también tú hablas de esto en el libro, ¿no? De la importancia de entender que hay que mirar a la sociedad desde los procesos sociales para desde ahí poder pensar cuál es la respuesta política, pero solo cuando uno comprenda qué procesos sociales están ocurriendo. Y a mí me parece que eso es lo que nos hace tan incomprensible de repente como leer a la sociedad / el electorado, ¿no? Porque pareciera que ahora todos, el 97% de los que vivimos en Chile, queremos orden y seguridad. Pero al mismo tiempo parece que un porcentaje, quizás no tan alto, pero el 75% desconfiamos de las instituciones. Chuta, ¿cómo conseguimos más seguridad desconfiando de las instituciones? Y al mismo tiempo se han roto ciertos vínculos sociales, lazos que son imprescindibles para vivir juntos. Entonces, ¿cómo hacer que la política pueda, como dices tú, poner el ojo en los procesos para poder entender esta sociedad que luego va a votar y que se transforma en electorado tan diversa que pareciera que tiene pulsiones contradictorias, pero que no lo son? Sí, yo lo primero que bueno, en la sociedad hay contradicciones, pero yo creo que a veces uno lee como contradictorio cuestiones que en el fondo no son completamente contradictorias, sino que son un poco más complejas de lo que uno, como quiere uno entenderla. Yo pienso que, y lo he dicho otras veces también, que en realidad esta cuestión de trabajar o de pensar a la sociedad como básicamente políticamente, electoralmente, es un problema, pero es un problema que es muy difícil de resolver. Porque la democracia que tenemos, la que nos hemos dado, es una democracia que hace que las personas participen una vez, o sea, que es cuando votan. O sea, no tienes como canales intermedios, lugares intermedios. Mi colega Altman ha desarrollado mucho este tema y yo creo que es muy importante porque eso hace que en ese momento se reúnan muchas cosas y las personas votan porque creen, votan por rabia, votan porque están conversando con el mundo de la política, que principalmente lo que produce es rabia y rechazo. Yo creo que eso es algo que uno tiene que entender, pero están obligados a votar. Y con el voto obligatorio hoy, yo creo que el peligro más grande es tener el espejismo de que todos están súper interesados en votar. No todo el mundo está invitado, o sea, la verdad es que no, y eso, y mucha gente, yo hice recién una investigación, que terminamos hace poco y se han publicado algunas cosas, algunos ya productos de eso. Las personas creen que hay que votar, en el sentido de que el voto es muy importante como una cosa cívica y porque además es lo que te da el derecho
a pedir, demandar y quejarte. Pero no votan porque están muy descontentos, que creen que en realidad no vale para nada. Porque total votas, te prometen un montón de cosas, después hacen otra cosa o no logran hacerla, pero ya sabían claro, que no logran hacerla, porque todo lo que prometas, y esta campaña no fue otra cosa, esta campaña también, las promesas, muchas de las promesas que se dieron, uno sabe que, o sea, llamas a cualquier especialista y te dice, no puede cumplirlo. O sea, no es un problema ideológico. de voluntad. No, ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo. Es que no se puede, y te voy a explicar por qué no se puede. Entonces, haces una explicación por qué esto no se puede. Uno debería tener un programa político, siempre lo pienso, uno debería tener un programa político para discutir las cosas como con ¿por qué no, o sea, por qué sí se puede o no se puede? Más allá de la cuestión si estamos como de acuerdo o no ideológica. estamos de acuerdo. Exactamente, para ir a preguntar Claro. por qué se puede o no se puede, poner expertos a discutir cómo se puede o no se puede. Porque en realidad hay muchas cosas que uno ya sabe que no se puede. Entonces el electorado, yo trabajo sobre todo con sectores populares, tiene la impresión de que el voto es muy importante, pero va a votar y da lo mismo. Entonces, a la hora que va a votar, vota por esta cuestión que es esta mezcla de voto por un rasgo que quizá vaya a responder a lo que yo necesito, súper concreto y específico, a eso como seguridad, que además está creado un poco también por la conversación social y por algunas sensibilidades que tengo de cosas que no soporto. Entonces, en esa mezcla, yo voto por el que no soporto, o sea, digamos, por algo que no soporto del otro, o por algo que, bueno, eventualmente podría resolver, pero no hay, o sea, entonces hay diferentes, yo no digo que todo el mundo vote sí, pero quiero decir, hay diferentes relaciones. Entonces, cuando tú pones en el obligatorio y todos vamos, ya no puedes mirar quiénes están saliéndose, quiénes están, o sea, es como te obligo. Y la verdad es que en lo que pusieron al comienzo, ¿no? Este video. Lo iremos a ver en un momento. Ah, que no. Entonces, bueno, en el que veremos, pero bueno, yo vi. En la magia de la televisión. Exactamente. Ese que yo vi, ya. En ese video que vamos a ver en un momento, hay alguien que dice, o sea, que plantea esta cuestión de que tú no tienes el control, ¿no? La búsqueda del control te dura muy poquito tiempo. Tú tienes que tener adhesión. Y los grandes problemas del país no los vas a resolver con gran control, con gran represión, con castigo. No lo vas a resolver de esa manera porque necesitas adhesión para cualquier cosa que sea a largo plazo, a menos que tengas, no sé, una cantidad de recursos para producir una sociedad que es una sociedad, pero realmente completamente tecnológicamente controlada. 1984. Pero mucha plata, porque ahora además la gente sabe cómo hackear, bueno, etcétera. Entonces, lo que yo creo sí es que esa cuestión del voto es como, ¿no? un problema, porque no te está dejando mirar. Y también te da como la ilusión de que esa es un apoyo a ti, cuando en realidad ya lo sabemos de hace mucho tiempo. Las personas no están apoyando por mucho tiempo. Las personas tienen en el país, y lo muestran un montón de estudios, la volatilidad es muy grande. Es extremadamente alta porque en realidad las personas no están votando ni por una posición política, ideológica, ni programática, ni siquiera por un programa completo y ni siquiera por una persona. Están votando por quien mejor encarna, o sea, por un rasgo que pueda encargar a alguien. Pero había un debate, a propósito de ese mismo análisis, sobre la eventual derechización del electorado en la última elección, ¿cierto? Votando por orden, seguridad, crecimiento, empleo, ¿cierto? Orden y progreso, la bandera de Brasil. Yo soy de los que soy escéptico a esa idea. Tengo la impresión de que hay más bien un voto de rechazo a quien está en el gobierno. Eso ha pasado en las últimas 5 elecciones presidenciales. O sea, cambia el péndulo. Es cierto que esas agendas son prioritarias para la ciudadanía, pero de ahí a suscribir
la declaración de principio y las propuestas que hay detrás de los partidos que están promoviendo, hay una gran distancia. ¿Se derechizó el electorado? ¿Qué está pasando en tu opinión? No, yo creo que lo que ocurre, no, yo no creo que se haya derechizado ni se haya izquierdizado, porque yo creo que la mayor parte del electorado, al revés, esa clave derecha-izquierda no es no la le suya, funciona. pero es lo que te ofrecen desde el campo político. Y cuando tú, fuera de tu obligación de ir a votar, te ofrecen esas claves, no necesariamente respondes a ellas. Por ejemplo, no hay grandes montantes de personas que militen. No Correcto. hay grandes militancias, no hay grandes adhesiones permanentes a proyectos de largo plazo de izquierda o derecha, donde tú tendrías que medir si efectivamente el país se derechizó o se izquierdizó. Son otras claves, pero cuando el sistema político te va y te ofrece estas claves, entonces tú votas por una de esas o por ninguna de ellas, que es Parisi. Porque Parisi lo que hace es decirte, yo por si acaso no te estoy ofreciendo esa clave, te estoy ofreciendo... Ni facho ni comunacho. Nada, yo izquierda ni derecha no te ofrezco esto, te estoy ofreciendo un discurso y ahí yo sí creo que hay que tomarlo con pinzas porque en mi opinión su oferta esta vez y su discurso no es el mismo que tuvo en la última elección. Es un discurso diferente. El estilo, probablemente hay algo del estilo que es similar, pero hay mucho más, mucho menos puro emprendedurismo. ¿No? La primera vez era bastante emprendedurismo, esta vez no. Esta vez hay una articulación con algo que es muy importante, que yo lo discutí desde un libro que era sobre usos y abusos en la sociedad chilena, donde hablaba de cómo el abuso era una dimensión pero esencial en la comprensión de la sociedad del 2009, es ese libro, y que continúa y que se politiza. Entonces uno ve cómo, por ejemplo, para dar solo un ejemplo, podría dar muchos, pero no es el caso de hacer ese análisis, cómo ahí hay una recuperación de la clave del abuso, por ejemplo. Hay una recuperación de lo que debo esperar como protección contra los abusos empresariales y que llama Estado. O sea, que esto no es... Esto es de dónde vengan. O sea, llama Estado, porque alguien que te tenga que hacer protecciones contra los abusos, etc. Entonces, es un discurso un poco distinto a lo que había en ese momento, pero que yo creo que toma claves, son claves que tienen que ver con lo que las personas están y que estos procesos han producido. En este libro yo discuto que estos procesos que han culminado en este circuito del desapego es un circuito de 4 componentes, ¿no? Desmesura, la gente está súper agobiada. Desencanto, la gente está hasta acá de promesas que no se han cumplido como esperaría. Irritación, porque también los principios de convivencia, etcétera, se han modificado y las relaciones son muy irritadas. Y tenemos una sociedad en la que se piensa que la fuerza es tu asset, tu recurso más importante. Y el uso de la fuerza es muy importante, eso engancha con muchas cosas hoy. Y finalmente el desapego, que es que la gente está como en los bordes y entra y sale, o sea, pero no tienen como una cosa permanente de adhesión, de vinculación, de sacrificio, de idea, bueno, de renuncia, etc. A mí me impresiona cómo la política lo que hace en este afán obviamente, tienen que ganar el poder, son partidos políticos. ¿De qué se tratan los partidos políticos? Sino también de poder disputar el poder. No me cabe ninguna duda, no hay cosa. Pero en esta concentración, en la disputa por el poder, básicamente, lo que siguen alimentando, y se alimenta de manera muy importante, es esta cuestión de que todo me lo deben, ¿no? Como si no tuviéramos nada que renunciar ni nada que sacrificar. O sea, ¿Cuál se es la instala responsabilidad de cada cual? Claro. Porque es como a la demanda, entonces yo te respondo, yo te doy. Entonces, y el otro te prometió, yo también. Bueno, ese juego que está viendo, o yo te prometo cosas que no voy a poder cumplir, porque no voy a poder cumplir. Acá hay muchas cosas que no se pueden cumplir, empezando por la cuestión del crimen organizado, o la migración. Son problemas tan graves que vamos a necesitar décadas para resolverlo. O sea, países europeos están calados por el crimen organizado. Hay estos asesinatos
hoy se ven en Francia esos asesinatos como sicariatos, etcétera, en Francia, en Países Bajos. Entonces, quiero decir, es un problema mucho más global que esta cuestión. Oye, no, pero muy breve, Katia, tú dijiste que derecha e izquierda es un factor, pero la sociedad es mucho más compleja. Hay algunos que han levantado de que da la impresión que el estallido, el octubrismo versus el anti-octubrismo, hoy día da la impresión de una clave que sí hace sentido a muchas personas, que se ubican más bien mirando para atrás, ya no en el plebiscito del 88, el sí y el no, sino más bien dónde estuviste para ese periodo. ¿Cómo ves ese análisis? ¿Te hace sentido? Yo creo que hay una cosa que es muy importante considerar. En el país hay un grupo que es un grupo politizado que no es muy grande, pero es muy potente, ¿no? Que va construyendo narrativas y que va construyendo también como los grandes como posicionamientos, etc. Yo quiero decirlo porque creo que es mucho más complicado, porque en eso el estallido social no fue un estallido revolucionario, como quiso alguna parte de la izquierda, ni fue un estallido criminal, como se ha dicho en el último tiempo. Ninguna de las dos cosas. El estallido social, yo creo que era realmente un momento de politización movilizada por razones que siempre son un poco contingentes, de las quejas y demandas que las personas tienen tenían y siguen teniendo. Muchas personas que estaban en la calle eran personas que estaban por primera vez en una movilización. Y hay mucho estudio que muestra que era por primera vez. Muchas personas se retiraron en un determinado momento y hoy pueden ser muy críticas. Pero una cosa que por eso yo creo que tener mucho cuidado, que yo creo que es importante, yo sé y lo digo y todo el mundo me dice, pero no puede ser. Y yo digo, bueno, no importa. Si lo que uno estudia no es por lo que uno quiera que salga, es como lo que sale. Y la única manera de ser cientista social es ser honesto, me convenga, no me convenga, o vaya en contra. O sea, hay que ser honesto. Pero cuando en las últimas investigaciones, por supuesto, muchas personas estaban en contra de lo que había ocurrido en el estallido social. Pero lo que es interesante es por qué en sectores populares. Porque la mayor parte del daño había sido hecho a ellos y no a otros. Y esas mismas personas que eran súper críticas sobre el estallido social, te decían que la única manera que los sectores populares, que ellos, o no, estos grupos, o nosotros, los grupos estos donde ellos se reconocían, solamente iban a poder lograr algo en la vida, alguna vez en la vida, en el país, algo, con el uso de la fuerza. Tiene las dos cosas al mismo tiempo. Un reclamo al estallido social y que da, por supuesto, todo el apoyo de esas que salen en las encuestas, al mismo tiempo una convicción histórica que no van a lograr nada si no es con uso de la fuerza y eventualmente violencia en algún momento, pero así no, y a los que se asoció esto, así no, porque como fue hecho, eran ellos los primeros en perjudicarse, porque se rompió no sé, destruyeron el supermercado, porque claro, el único bazar que tenían para comprar no sé qué, o el paradero, o sea, tuvieron el sentimiento de que esto no había sido realmente como pensado para lograr algo, porque bueno, ellos habían sido los más dañados, y la otra es, y no logramos nada, ¿no? O sea, el castigo es un castigo mucho más por no haber logrado que por un castigo de principio respecto a lo que ocurrió, a que uno tuviera que salir, al uso de la fuerza, etcétera, por un sentimiento de que efectivamente la clase política a los sectores políticos no les importa en verdad lo que ocurre. Cuando uno va y ya ve los estudios, y también los míos, por supuesto, una de las cosas que yo creo que es muy importante es que las personas no quieren para nada a los sectores, a la clase política, a los partidos políticos, a los políticos en general, porque en principio piensan que no hay una verdadera idea del bien común. Y esa idea del bien común es muy importante. Y entonces uno puede decir, ¿y por qué votan luego por alguien que en realidad
sobre todo está como en esta cosa más, ¿no? Peleando, agonista, común, contraria, sí. Y tampoco quieren, porque las personas no quieren que la gente se esté, los conflictos y todo. Yo vuelvo a insistir, porque a la hora de la elección se está jugando, es otra lógica, estás conversando, es como un juego, es como, no sé cómo explicarlo, es como, estás en otro nivel, no estás como en la situación de la vida ordinaria, del gobierno, de lo que es necesario para gobernar. Estás como disputando y a veces entras a votar por convicciones, a veces entras a votar porque no te gusta es en contra de esto. O sea, entra unas dinámicas que son un poco distintas, ¿no? Vamos a seguir conversando de todo esto. Yo encontré muy interesante que, no sé si en tu entrevista o en el libro ya, pero tú disputas la idea, o sea, dices que la no creencia o la no confianza en los partidos políticos y en el fondo este voto de enojo no significa que la gente esté despolitizada, que la gente tiene opinión política y tiene opinión de cómo queremos vivir juntos, pero que claro, que también el mundo político sigue leyendo como a las grandes masas de ciudadanía como despolitizados por cómo votan, no por cómo se comportan. Y encuentro interesante eso de que tú planteas de que la gente igual tiene opinión política y de alguna manera está expresando esa opinión política de distintas maneras que como le gustaría al mundo político. Sin duda. Y yo creo que esa es una de las cosas, está discutido en el libro, pero viene de otra investigación y que fue como trabajada mucho más empíricamente de otra investigación. Yo creo que es esencial entender ese resultado. Nosotros encontramos que las personas están mucho más politizadas que antes, lo cual es más o menos evidente. Es una población con niveles educativos más altos. Es una población en la que por lo menos una parte importante ha llegado a la educación superior y que eso además hace conexión con sus barrios, sus amigos, sus familias. O sea, esto a veces uno dice, el problema, podemos estar de acuerdo, otro día podemos conversar sobre el problema de la educación superior y cuánto llegaron a la educación superior, etcétera. Pero yo estoy mirándolo no desde la perspectiva de la inversión en educación, estoy mirando la perspectiva de lo que produjo socialmente. Y lo que produjo socialmente este aumento del nivel educativo en general, pero además la llegada de varios de sectores muy importantes que nunca habían conseguido llegar a la educación superior, no solamente es un problema, no es un tema de movilidad, que también hay, no solamente movilidad social, sino movilidad cultural, que es muy importante. Y entonces la generación de unas conexiones nuevas, ¿no? Por ejemplo, en esta investigación nosotros trabajamos en norte, sur, acá, hicimos un montón de investigaciones en familias, en 3 generaciones de familias extendidas, o sea, 3 generaciones la primera tenía 9 hermanos y abajo, entonces era muy grande, muy bonita la investigación. Pero, por ejemplo, nosotros encontramos que la importancia de que tienen estos jóvenes que han ido a la educación superior como fuente de información para sus familias. Claro. Los conectan. Claro, y para acceder a un conocimiento para entrar en ciertas conversaciones, claro, para tomar decisiones, explicar ciertas cosas, porque una de las cosas que hoy estamos, y bueno, eso es algo que estamos también creo que es muy importante considerar, es que también, como nosotros creíamos que existía así como la clase media, los sectores altos y los sectores populares, y teníamos una mirada a los sectores populares que en realidad no es más esa mirada. Esos no son más los sectores populares. Los sectores populares siguen existiendo, pero no son los trabajadores manuales. Claro, el proletariado. Claro, no son personas que... Los campesinos. Claro, no son niveles educativos básico, no. El sector popular es un otro mundo, como también los sectores medios son otro mundo y los sectores acomodados, bueno, ahí se modificó también, hay modificación, quizá los otros no, un poco menos, o sea, como han mostrado mis colegas que trabajan sobre estratificación, aquí hay un corchito que hace más difícil, pero de acá para abajo todos nosotros nos andamos como revolviendo bastante más que lo que aparece como cosa Entonces, yo creo que eso es muy importante. Entonces, por eso digo, no es como absurdo. Esta es otra sociedad con mucho más, pero
Entonces, politizada en ese sentido, pero con una decepción inmensa respecto al sistema político institucional. Entonces, está politizado en el sentido de que sabe lo que quiere para su sociedad, sabe lo que no quiere, cómo deberían ser quien gobierna, cómo decía el que no gobierna. Todo esto son trabajos cualitativos, porque los haces encuestas, te sale la foto, ¿no? A veces, pero, ¿saben? Pueden plantear... Una ciudadanía sin representación. Sí, yo lo que creo es que es una ciudadanía en busca de representación cuando tiene que ir a votar. Y que cuando no tiene que ir a votar, el problema principal es que todavía no la oferta no le hace sentido. Lo que no le hace sentido es todavía más básico. No le hace sentido la existencia de los partidos políticos y de la política institucional. Es todavía más básico, porque todos ellos son como un gran grupo, y ese gran grupo, en realidad, para muchas personas en la sociedad, son básicamente, están peleando por sus intereses, es por plata, ¿no? Y hay algo con el dinero que es muy importante también, así como son corruptos. Esa es como la idea general. Luego después dicen, le hablas de uno en particular y te dicen, bueno, ese no, porque a ese sí me ha hecho tal cosa, pero el conjunto, ¿no? La manera en que yo veo el conjunto es ese. Entonces, lo que es más grave es eso, que es que las personas piensen que ni siquiera tendría sentido. Ahora, tienes que elegir. Entonces, por eso que yo digo, es un espejismo, no hay que confundirse. Una cosa es la relación de las personas con la política institucional, con las cuestiones más programáticas, ideológicas, etc. Y otra cosa es cuando tienes que elegir. Cuando tienes que elegir, te pones a que tienes que elegir. Y vas a elegir con lo que te resuene, no te resuene, y ahí va a haber una discusión. Se va a terminar eso, y en realidad el punto principal y más básico, yo creo, es que los partidos políticos y en general la política institucional tiene que volver a dar razones, a construir las razones, a producir las razones de por qué tienen que existir. Está escrito ahí. ¿Por qué tienen que existir? ¿Cuál sería la razón de que existan los partidos políticos? ¿Para qué a mí nadie me tiene que convencer. Yo creo que son, y de hecho en el último tiempo está por salir publicado un pequeño documento que he dedicado parte de mi trabajo a tratar de pensar qué necesitan los partidos políticos hacer, pero no por una cuestión, de un lado a otro, sino que tienen que pensar, porque lo que más me preocupa... Como aplicado, como conectas lo que tú ves en tu investigación con la función más institucional. Porque creo que la cuestión de la mediación es esencial, porque creo profundamente que los partidos políticos son necesarios para una sociedad, pero yo no soy la mayoría. Claro. No sé lo que estoy tratando de decir. Sí. Soy la minoría, yo creo pero como superminoría... Vamos a ser varios preocupados de leer ese libro. Superminoría no es una pequeña cosita que he escrito por ahí, pero es como superminoría uno tiene que sacar las consecuencias para ese trabajo, que es como yo vuelvo a convencer a las personas que es necesaria la política, que son necesarios los políticos, que es importante que haya este trabajo de mediación en el mundo. Es esencial, son esenciales, uno lo ve, y mientras más avanza la tecnología, es más importante. Es más importante el trabajo de mediación. La tecnología, el avance de la tecnología hizo algo que mis trabajos sobre autoridad lo mostraron, que es muy importante, que la gente piensa que en realidad no necesitamos nadie que nos haga la mediación. Se acabó la intermediación. Por supuesto. Por Twitter hablo con el presidente. Por supuesto, hablo con el presidente. Google me explica lo que salió de mis análisis médicos, y después cuando vengo al médico le digo no, porque yo he leído que claro. es otra cosa. Está equivocado en su diagnóstico. Y cuando salgo, además, comparo lo que me dijo el médico, lo que me dijo Google, y ahí tomo una decisión de qué es lo que quiero. Bueno, todo ese tipo de cosas, 0 meses. Pero en realidad uno, mientras más avanza, uno se da cuenta de que en realidad necesitas esos mediadores, porque está lleno de noticias falsas, está llena de informaciones contradictorias, está llena de intenciones manipulatorias. Hay temas técnicos, complejos, de expertos, hay un montón de cosas, pero sobre todo la capacidad de manipulación que esto tiene es enorme, o de llevarte errores, o de realmente producir daños, por ejemplo, en la salud, con los consejos que salen, tómese, no sé, una naranja, 2, no sé qué, y ya se cura de no sé qué. Bueno, tipo de cosas como esta. Entonces, yo por eso pienso que los partidos políticos,
como muchas otras cosas que hacen este ejercicio de mediación, como los medios de comunicación tradicionales. No porque yo les tenga, porque crea que quiera quedarme en el pasado. Claro. Y si desaparecen, también puede desaparecer. Lo que no podría desaparecer, lo que no tendría que desaparecer, es esa función de mediación que controla todo este... Que chequea, que... Sí. Y que controla todo este como desmadre, como esas proliferaciones de cosas que, ¿no? Así como que que es difícil ordenar, manejar, calibrar, etcétera, y que hay gente que tiene que dedicarse a hacer, a calibrar, a mirar, a evaluar, ver en conjunto el país, porque bueno, no lo vemos todos, porque yo me dedico a hacer mis investigaciones y alguien hace edificios, Claro. y hay alguien, es su trabajo, bueno, por eso, pero yo no creo que lo estén haciendo bien en el último tiempo. Son necesarios los partidos políticos, pero quizás otros. O sea, ¿qué partidos políticos necesitamos, no? Sí. Vamos a ver la encuesta que hacemos en nuestros programas en la calle. Categoría Ojo viene el futuro, ya lo vio. Claro, es que así son los estudios de largo alcance. ¿Qué opinas de lo que pasó el domingo con las elecciones? Me sorprende que haya salido Kast. No entiendo cómo salió él. Eso es lo único que puedo decir, la verdad. Lamentablemente los extremos se hicieron presentes. Me sorprendió el resultado de Parisi, me sorprendió que Matei haya sacado tan poco, pero era lo que esperabas. Bien, me parece muy bueno. Se nota que va a haber un cambio profundo. Oye, debutó el voto obligatorio en la elección presidencial y en la parlamentaria. ¿Qué opinión te merece el voto obligatorio y si influyó en algo en lo que pasó el domingo? Yo creo que lo que importa es la educación cívica, porque si tú tenés educación cívica necesitas una pistola, ¿no? Vaya a tener la convicción. El voto obligatorio es importantísimo porque así como todos tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades. Creo que cuando se ejerce una presión de obligatoriedad, por así decirlo, la gente igual lo toma como algo muy obligado. ¿Y por qué crees que la política chilena se está moviendo hacia extremos? Porque carece, digamos, de una utopía quienes la están planteando. La plantean muy desde la práctica, desde el pragmatismo y no desde uno se ilumina en la vida en función de ideas. El cambio que se está produciendo en la política en Chile, ¿cómo lo describiría? Es esperable porque la verdad es que las cosas se han estado haciendo muy mal. Por lo tanto, la lógica dice que hay que cambiar. Y también, bueno, este gobierno que está ahora, llegó prometiendo muchas cosas. ¿Y por qué creo que salió? Porque no había punto de comparación. Quiero decir que entre los encuestados habían más extranjeros de los que quedaron en el video. Para que fuera representativo del país, dices tú. Sí, porque fue bien impresionante Sí, la es verdad, cantidad es verdad. de extranjeros Había que nos muchos encontramos. extranjeros que además disponibles a hablar. Sí, con opinión política contundente. Chile, país de extranjeros. Quizá lo que dices tú, más bien, ¿no? Que están más dispuestos a hablar, ¿no? Esa impresión me da. O más dispuestos a acercarse. Hace unos días atrás, pues una pequeña anécdota, pero respecto a eso, estaba cortando, en la puerta de mi casa, cortando una planta, una lavanda, y andaba con alguien. Y entonces se acercó alguien a preguntarme por qué cortaba la lavanda. Y se quedó conversando conmigo, cortando la lavanda. Alguien que no conocía, alguien que pasaba, etc. Y me hizo preguntas sobre la lavanda, me mostró, que pidió que le enseñara cosas sobre la lavanda. Todo súper bien y se fue. Y era extranjero. Y la persona que estaba conmigo, que era una persona chilena con la que estábamos juntas en ese momento, me dijo, esto no hubiera pasado probablemente así nomás. Menos ahora, ¿no? Con toda esta cosa de distancia, desconfianza, etcétera. Entonces también quizá uno tiene que tomar en cuenta eso, que yo creo que también es la discusión de este libro. El circuito del desapego este libro intenta discutir que aquí estamos en un momento de enorme desconfianza y de mucha irritación. Entonces, lo que está tocado también en esa cosa de yo puedo decir mi opinión, me puedo acercar y puedo preguntar y puedo ir, esa cosa que yo creo que es importante que recuperemos. Pero de lo que decían además, yo recuperaría dos cosas que yo creo que he dicho hace un momento, pero solamente las subrayaría. La primera es la cuestión de la promesa.
las promesas excesivas, estamos pagándolas en ahí sí, una cada vez más falta de desafección respecto a la política institucional. No respecto a los partidos políticos, sino este rechazo, ¿no?, a la política institucional. El desencanto, que es parte de estos componentes, es un elemento esencial. Estamos cansados, nos queremos ir a otro lado, o sea, desapegarnos porque estamos agobiados, ¿no?, porque estamos hartos así, de todo lo que hay que trabajar, toda la cuestión, pero también porque estamos muy desencantados. Y mientras más promesas hagas, es más difícil. Eso yo diría uno. Volvería a retomar esta cuestión que dije, ¿no?, cuando no debí, de que en realidad el problema... Con control no arreglas un país, tienes que producir adhesión, y el problema principal es el problema de la adhesión. Yo escribí este libro porque yo había trabajado 20 años, más de 20 años, he escrito muchos libros. Este libro lo que trata es decir, ya, tengo que dar una tesis general sobre el país porque aquí hay demasiadas versiones y además demasiados columnistas que a veces me ponen nerviosa, que ya lo he dicho en muchos lados, que dicen unas cosas que yo digo, pero ¿de dónde están diciendo, etcétera? Porque tenemos que tener un buen diagnóstico para poder seguir adelante. Sin buen diagnóstico estamos perdidos, y un buen diagnóstico tiene que atravesar esta desconfianza, esta cuestión ideológica. Pongámonos de acuerdo en un buen diagnóstico y luego decidamos cómo vamos a enfrentarlo. Pero también, también lo escribí porque en realidad en esa idea de este diagnóstico de la sociedad, de este circuito del desapego, a mí me preocupa mucho porque es muy erosivo y porque no te permite resolver los verdaderos grandes desafíos. Los desafíos de, no sé, el crimen organizado, de la delincuencia, para decir alguna cosa, se van a resolver solamente con medidas, sí, seguramente mucho con más carabineros, punitivas. pero punitivas. Bueno, ya la discusión internacional ha dicho que no, pero por supuesto hay uno, pero no se va a resolver a menos que el dueño del garaje, que está al lado de la casa donde están las personas que están, no sé, traficando, se sienta comprometido con la comunidad, claro, y no con el vecino de la izquierda que ve como lo que está ocurriendo. Necesitamos adhesión. Esto no es una cosa de que tengan que crear un país como de delator. Eso no es así, sino como uno produce adhesión, porque no lo resuelves de otra manera. No tenemos un policía para cada habitante, en ningún país ha sido. Entonces tienes que hacer que la sociedad sea atractiva para las personas, que la idea de lo común y el estar juntos sea atractivo para las personas, y para eso tienes que hacer varias cosas, futuro, etcétera, pero tiene que ser atractivo, que yo quiera hacer eso, para que yo pueda renunciar, lo que decía al comienzo, renunciar, sacrificarme, esperar, no sé, compartir, dejar de pensar que el mundo es pura competencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el libro por eso no es como... Es quizá algo muy importante para mí, que he publicado muchos libros, pero por eso, porque está intentando dar una tesis general sobre lo que estamos y porque yo realmente me preocupo, porque más allá de quién gane o no, quién no gane, el que gane va a tener que vérselas, y el que gane ahora, el que gane después, va a tener que vérselas con esta sociedad y que esta es la y con estos procesos que no son de ahora, son procesos que tienen 40, 50 años. Yo acabo de decir, solo mi caso, que es uno, porque hay muchos colegas más, pero el 2009 el abuso era el tema central y seguimos con el mismo tema central y va cobrando peso político y va teniendo ahora incidencias cada vez más grandes, etc. Pero el camino nunca está previsto hacia dónde van las cosas. Entonces, y el desapego creo que es una verdadera amenaza para el país. Entonces, gane quien gane, sea como sea, yo creo que esto es un deber para... Se lo vamos a mandar al candidato ganador. Yo encontré súper interesante esto que tú hablas, de la necesidad de la justificación de lo colectivo, no simplemente porque uno éticamente crea que juntos vivimos mejor, sino que es lo que te permite como individuo hacer renuncias que son porque
hay un proyecto común y por lo tanto es como cuando uno decide no poner la música a todo chancho a las 3 de la mañana, aunque quisiera hacerlo porque viene de fiesta con unos amigos, pero hay algo que uno entiende que hay gente descansando. Bueno, esto es la vida como común más amplia, no solo en el edificio o en el barrio. Si no tenemos eso que nos amalgame y que por lo tanto entendamos que a veces hay que renunciar, hay que esperar que esa satisfacción, que si estuviéramos solo la querríamos instantáneamente, vale la pena que nos llegue instantáneamente, porque eso quizá hace que más lleguen a ese momento de satisfacción. Si eso no existe, es imposible pedirle a la gente que haga este esfuerzo común, ¿no? Y le comentaba a Hernán que me recordó mucho parte de la justificación de Oscar Landerreche de la necesidad de la estrategia de desarrollo, que tiene que ser una estrategia que no hagan los economistas encerrados en sus aulas o en Sanhattan o los tecnócratas, sino que tiene que ser algo en que todos los estamentos de la sociedad participen y sepan su rol, y que él siempre pone el ejemplo que en los 90, si tú te subías a un taxi, el taxista sabía que lo que estaba haciendo Chile en ese momento era exportar manzana y que él estaba ahorrando para que su hijo fuera a la universidad. Había un proyecto personal, familiar, pero que tenía sentido en el proyecto grande. Y cuando eso desaparece, claro, no es simplemente desde la ética en que uno cree, yo en lo personal, de la importancia de lo colectivo, sino que hay un montón de cuestiones prácticas de cómo vivir juntos si eso no existe. De todas maneras, yo creo que es eso y también porque hay cuestiones básicas en la sociedad como rendimientos básicos que los necesitas, por ejemplo, porque funciona una empresa. Tienes que coordinar, o sea, ni siquiera, eso no es... la idea de lo colectivo no es una idea, no sé, ni es buenista ni es nada. Es como necesitas una conciencia de tus interdependencias, porque la conciencia de tus interdependencias te permite coordinar con el otro, porque va a ser más positiva los vínculos con el otro, pero para eso tú tienes que entender que lo colectivo es positivo y que lo colectivo te da algo bueno. Tienes que tener una buena experiencia de lo colectivo. Claro. Y lo que ha pasado es que nosotros no tenemos ninguna concepción de lo colectivo, ni tampoco la idea de que lo colectivo es algo positivo. Incluso en eso que estábamos hablando, es decir, que lo colectivo, así como una gran masa de personas, es básicamente la idea de uy, me tengo que cuidar, ¿no? Hoy tengo que estar atenta de lo que me puede pasar. Voy a ir a pasear, pero tengo que estar atenta. La verdad es que efectivamente hay aumento de delincuencia. Esto es lo que está pasando en América Latina y todo lo demás. Pero hay muchos otros lugares en que esa experiencia de lo colectivo no se ha visto tan... tan dañada y no, hay pocos lugares en que en realidad toda esta idea de que ya tú solo lo puedes hacer, que es lo que más difícil me parece, y que tú y con tu... ha calado de tal manera que realmente las personas parecen creer que no tienen interdependencias, pero todos somos absolutamente interdependientes y además en una sociedad que está envejeciendo. Si no tienes un sentido de interdependencia, no sé, claro, ¿qué vamos a hacer después? O sea, todos los desafíos, uno por uno, podríamos ir analizándolos y te requieren ese sentido de lo colectivo. En ese sentido, en que somos interdependientes, necesitamos colaborar, porque si colaboramos las cosas serán mejor, y si no colaboramos, capaz que las cosas funcionen, pero no van a funcionar a muy largo plazo, porque los desafíos que vienen no los vamos a poder enfrentar, ni crimen organizado, ni delincuencia, ni envejecimiento, ni cambio climático, imposible en una sociedad que no tiene un tejido social relativamente como sólido, ¿no? Los tejidos tienen que ser elásticos, pero quiero decir como fuerte. Sí, ¿no? Con un tramaje que se sostenga. Que se sostenga. Yo creo que eso es esencial. Y eso no está lejos de la política, pero la política influye, el Estado influye, los discursos que haces influyen. Cuando tú sigues convenciendo, a mí me impresiona porque además de todo, producimos mucha soledad. Y a donde más producimos soledad
es en quienes más sensibles son a esos discursos porque les vienen ya como de generaciones, o sea, esta idea que son los más jóvenes. Y tenemos unos problemas enormes en esta cuestión que produce también este circuito de desapego. El circuito de desapego no solo tiene que, o sea, no tiene que ver con la política, solamente la política tiene que atender a toda esa cuestión que tiene que ver con cómo aumentamos productividad en un país en donde tus empleados son desapegados. O sea, me ha pasado un montón de veces hacer encuestas, hacer entrevistas y los trabajadores decirme, yo trabajo acá, pero bueno, esa es la empresa, no soy yo. Que es como, sí, claro, es la empresa, pero Oye, salió un estudio en Holster, 37% del voto joven, Parisi, ¿cierto? Y luego Kaiser Cast con mucha fuerza. Y el fenómeno de estos jóvenes que hoy día, particularmente los hombres, que se mueven, ¿cierto?, a figuras como de derecha dura, más autoritaria. ¿Cómo ves tú ese fenómeno en tu investigación? ¿Qué está pasando con los jóvenes, a propósito del desapego? No, yo no he visto esos datos, así que no podría comentarlos, la verdad. Pero yo creo que es mucho más complicado porque a veces que uno tiene que realmente ir a preguntar con mucho más detalle que las encuestas. Las encuestas a veces te hacen ver cosas como, por ejemplo, lo que había dicho, así como la gente no vota, no le importa votar. Pero sí, pero a la gente le importa el voto si le vas a preguntar. O la gente no le importa la política. Entiendo que es un proxy hecho con mesas y con un padrón respecto a los jóvenes, ¿no? Lo que yo cito, no una encuesta sobre eso. Sí, no sé. Sí, no la conozco, de verdad. Pero lo que te quiero decir es, esa es una cosa y otra cosa es la interpretación que hagas sobre el dato. Claro. Y entonces yo creo que hay que tener cuidado porque a veces en las encuestas o en los datos cuantitativos, a menos que sean estudios de muy largo plazo, muy preparados, etcétera, etcétera, no necesariamente el dato y su interpretación vienen pegados. De hecho, nunca vienen pegados. Y a veces se sacan interpretaciones que no necesariamente son las interpretaciones. Entonces, por eso yo te decía antes, esta cuestión de no, hay una gran desafección y nadie le importa la política en general. No es cierto. La gente está súper politizada, pero no partidizada. ¿No? Pero si tú miras las encuestas, por un montón de tiempo han estado diciendo no, a nadie le importa la política, porque lo primero cuando hablas con las personas te dicen, a mí la política no me importa, no quiero saber nada, estoy hablando de mis entrevistas o de nuestras entrevistas, y un rato más tarde tú sigues insistiendo, sigues hablando de otras cosas, le preguntas por su vida, y después vuelven y saben todo, saben lo que hizo el senador tanto, el escándalo del diputado cuánto, lo que piensa el candidato ese, lo que no quieren que vuelvan a hacer, lo que piensan del presidente, o sea, pero yo de la política no sé nada, no quiero que me pregunten. Entonces, yo creo que por eso es muy difícil hacer una asociación tan rápida, a menos que hayan otros estudios respecto a ese voto. No sé respecto a estos datos. Y tú dirías, porque yo te he leído también y he escuchado decir algo que somos varios los que creemos, que en el fondo la política también como que se obsesionó de alguna manera con el fenómeno del estallido, ¿no? Y tú dices en varios lugares que lo que ocurre en el estallido es como la punta del iceberg, pero que hay de hecho momentos de movilización social, o sea, el 2006 de los pingüinos, el 2011, bueno, y explicas todo esto más para atrás, ¿no? Hay algunos que ahora están diciendo, como Pablo Ortúzar, que ese descontento como no solucionado de alguna manera, porque en el fondo no es que las demandas o lo que se expresó en el estallido se solucionó, es lo que podría justificar parte del voto de Parisi. ¿Te hace sentido esa interpretación de parte de los votantes de Parisi? O sea, yo creo que yo no soy analista política, pero lo que yo sí creo es que lo que había dicho antes, que en el discurso de Parisi hay un montón de claves que son claves que uno entiende que son claves que son parte del descontento ciudadano, que ha retomado claves, ¿no? Yo decía la del abuso. Hay un conjunto de claves mezcladas también, la idea de que, por supuesto, él tiene una cosa mucho más individualista, o sea, una mezcla que yo creo que tiene que ver con esas claves. Yo creo que lo que pasa es que el malestar, o que lo que pasó en el estallido social, uno tiene que recordar que no es solamente la gente que estuvo en la calle,
sino fue el enorme apoyo ciudadano que tuvo por mucho tiempo. Y como todos estuvimos de acuerdo, creo que no hubo ninguna voz disonante, bueno, unas sí, que aquí había algo que modificar. Totalmente. Y que habían cosas que modificar. Hoy la agenda es una agenda que también se ha construido muy alrededor de la seguridad, pero esa agenda de seguridad, que es muy importante, no quita todo lo que está ocurriendo. Eso es una agenda construida, los procesos continúan y la rabia por el abuso, por los privilegios, la cuestión antiélite es súper fuerte y la clave de oposición de clase también es muy fuerte. Es algo que también como queda fuera de todo esto, pero hay una clave de clase que es muy importante y que eso sigue ahí en muchos lados. Entonces, no solamente en sectores populares, en muchos lados. Hay una clave de clase que es esencial. Y ahí yo creo que una de las cosas que uno quizá tendría que desear es que la política en el futuro, de todos los lados, sea algo que esté mucho menos vinculado a defensa de intereses y un poco más a defensa de valores, ¿no? Eso yo creo que es súper importante para la política, vinculado con la clave de clase por todos lados, pero también yo pienso que hay que como tener altura de miras. Ese estallido fue muy importante, conmocionó el país, etcétera, pero todo lo que está en juego ahí empezó antes, y si no lo entendemos, yo creo que no estamos entendiendo hacia dónde estamos yendo. En la próxima elección, aquí nadie puede cantar victoria. El grado de volatilidad es enorme. Nadie puede cantar victoria, realmente nadie. O sea, ha sido un error que han habido ¿no? Antes, y uno podría decir en general todos antes de creer que tú puedes tener una cierta estabilidad en el apoyo, pero antes había más estabilidad que hoy. Claro. Esa es la única diferencia de la estabilidad que uno podría decir de apoyo, que uno podría decir hace unos 3, 4 gobiernos atrás en adelante, o 3, 4 gobiernos atrás, 2, 3, 4, a la que hay ahora. La sociedad se volvió todavía más volátil porque el rechazo se volvió más alto. Y no es solamente un rechazo de sectores populares, eso es algo que uno tiene que decir. Tú hablas con cualquiera y de otros sectores también, yo estaba hablando porque es la investigación, pero ahora que estoy haciendo una otra investigación, donde estoy trabajando con sectores medios, altos, acomodados también, sectores acomodados, tú lo ves, al minuto aparece el mismo rechazo, los mismos discursos, o sea, es transversal, que es bien sorprendente porque uno diría, claro, bueno, quizás están más descontentos o más desencantados, pero el desencanto es relativamente generalizado. Entonces, bueno, quien gobierne tiene que gobernar esta sociedad, digo yo. Y para gobernarla hay que entenderla. Para gobernarla hay que entenderla. Y yo creo que tenemos que hacer más complejas nuestras conversaciones públicas, ¿no? Totalmente. O sea, tenemos que hacer más complejas nuestras conversaciones públicas, darle más peso a lo que sabemos, a lo que ya sabemos, y que a veces es sorprendente, porque también una cosa que a veces ocurre es que quizá también por eso me animé a hacer este libro, que tengo que decir que dio mucho trabajo, porque hacer como una síntesis, como construyendo una tesis, es mucho trabajo y en pocas páginas para que fuera legible o ligeramente atractivo. Pero yo creo que hay que recuperar lo que uno sabe, porque a veces uno termina como descubriendo América con la velocidad. Uno descubre América como cada semana, claro, hay un nuevo descubrimiento de América. Y yo digo, bueno, uno se puede equivocar o no, pero ya está ofrecido, discutámoslo, digan que no, ya está, súper bien, pero digan dónde se mejora, etc. Pero no podemos ir en esta cuestión de descubrir América cada semana, de negar la evidencia. O sea, hay que mirar con menos interés y con más honestidad, creo, la sociedad en la que uno está. Sí. Bueno, nos quedó pendiente, no hablamos casi del libro porque realmente hay tesis súper interesantes que
que son como, van un poco en contracorriente con las lecturas que han habido en la sociedad últimamente. A mí me interesó mucho como tú hablas como de los dos procesos que pareciera que son separados, pero que van unidos, que es por un lado como los efectos que produce la neoliberalización de la sociedad con el avance de la democratización de las relaciones sociales, ¿no? O la igualdad democrática, y cómo eso le da distintos significados a la individualización. Entonces, que uno no podría ser solo crítico del proceso. Entonces, bueno, pero no tenemos tiempo, están ahí los equipos, tendremos que hacer otro programa y compren el libro y léanlo y lo discutimos luego, porque la verdad es entretenido. Ya los que les toque gobernar, sí, se los mandaremos. Diagnóstico informado sobre lo que está Katia además recopila para escribirlo investigaciones anteriores. No es un compilado, sino que logra hacer una síntesis y hacer una propuesta de tesis sobre nuestra sociedad que vale la pena, y no alcanzamos a abordarla porque hay muchas cosas que hablar con ella. Pero tenemos que mostrarte la pregunta que te dejó Pablo Ortúzar sin saber que eras tú la que ibas a contestar. Bueno. Y luego tú le dejas una pregunta a quién sabe va a ser el próximo entrevistado o entrevistada. Sí, a mí me gustaría preguntarle, no sé quién va a venir, ya sé que vino el rector Juan Carlos de la Llera, y yo creo que una pregunta interesante, y con independencia de quién sea, es si alguien cree que una universidad puede ser universidad y católica al mismo tiempo, y en qué sentido. Yo creo que pueden existir, por supuesto, universidades católicas, universidades laicas, etc. Lo que sí creo es que si una universidad es católica, se declara católica, maneja sus decisiones como católica, no hay ninguna justificación para que reciba dineros del Estado. Ninguna. Porque los dineros del Estado son dineros públicos y no pueden estar sometidos a decisiones que son decisiones de ciertos grupos que tienen todo el derecho a hacer una escuela o una universidad, lo que quieran. Entonces haría esa distinción. Vamos a ver qué opina Pablo de tu respuesta. No está de acuerdo. Déjale una pregunta a la próxima o al próximo invitado. Bueno, no sé tampoco quién vendrá, pero quizá una pregunta sería cómo desde el lugar que está, desde sus preocupaciones o desde sus actividades o del lugar de donde está pensando, podría pensar cómo generar una contrarrespuesta a este desapego social, a este debilitamiento del tejido social. Eso diría. ¿Dónde está eso? No, que una gran ¿Y cómo aportamos cada uno? Porque esto es una construcción que no va a venir de las élites o de abajo, es una respuesta colectiva. Es un proceso. Exacto. Y desde lugares muy diferentes. Claro. Cata Araujo, muchas gracias por venir a Bocacalle, un podcast del Centro de Estudio Horizontal. Javi, que estés muy bien. Tú también. Y nos vemos Gracias prontamente en un próximo capítulo. Sursum corda, como les puse en un chat. Y gracias, Katia, por venir. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.